Hola a todos, abrimos nuestro espacio habitual sobre psicología de la vida cotidiana con la ayuda de Alfredo García Gárate y Guillermo Blázquez. Hoy hablamos de la educación al volante, de cómo algunas personas pierden la paciencia fácilmente al volante y a veces incluso un poco la dignidad. ¿Qué tal? Hola, Salva, ¿qué tal? ¿Qué nos pasa cuando conducimos, no? ¿Qué nos pasa? Pues es un tema muy interesante, la verdad. Pues digamos que nuestra personalidad en una situación como la que sucede al volante, ¿qué situación es esta? Vamos a describirla brevemente. Es una situación en la que se dan muchas microdecisiones o pequeñas decisiones, muy seguidas unas de las otras, en las que además hay que respetar una ley de circulación, unas reglas, ¿no? Unas normas, claro. Exacto. Entonces estos dos ingredientes hacen que nuestra personalidad se proyecte, tanto a nivel de cómo aceptamos o comprendemos las reglas de circulación, como de las decisiones que tenemos que tomar ante situaciones ambiguas. Si tenemos miedo o pánico incluso, o no, o tenemos un control total sobre la situación, todo eso se va a proyectar a la hora de cómo conducimos. Entonces, ¿somos más nosotros mismos cuando estamos en un coche o un poco menos? Quiero decir, ¿es una máscara el coche y depende de cómo sea el coche? Wow, buena pregunta. Yo creo que cuando uno conduce siempre se ha priorizado, mira, el informe de Goodyear que tú habías planteado, ¿no? Es curioso cómo esta empresa ha hecho un informe que coincide, en mi opinión, exactamente con dos puntos básicos de lo que son las terapias de nueva ola, ¿no? De tercera ola. Recordemos que Goodyear es una empresa de neumáticos, ¿no? Exacto. Vale, y ha hecho un estudio sobre la conducción. En el cual establece que dos dimensiones básicas de la conducción y de la buena conducción, una es la gestión de los sentimientos y otro es cómo uno tolera la incertidumbre. Priorizar la conducta emocional y saber enfrentarte a la incertidumbre son los pilares básicos de esto que llaman las terapias de tercera generación o de tercera ola, ¿no? La idea de que uno en la conducción tiene que ser sensato y racionalizador, pero también tienes que saber atemperar tus emociones. Y asimismo tienes que, un buen conductor siempre anticipa, a mí me achacaron muchísimo en esto de la autoescuela, ¿no? Tienes que anticiparte al resto de conductores. El problema es que cuando uno siempre anticipa, al final adquiere vicios. Y cuando crees que un conductor, perdón, te va a hacer la anchoa, ya dices, voy a poner a pitar, a gritar, a blasfemar, a acelerar. La idea que nosotros defendemos es automatiza tu conducción, es decir, tienes que saber cuándo acelerar, cuándo frenar y que surja el momento, pero no automatices la circulación. Disfruta de tu circulación, estate atento a todo eso que estás haciendo, disfruta de conducir, ¿no? Es algo que todavía no se hace demasiado, porque la pregunta del millón es, ¿por qué si tienes 30 y tantos tacos, cómo te puede seguir molestando que te adelanten? Eso no es un problema de conducción, eso es un problema probablemente de personalidad. También deprisa, ¿no? Pues si vas tranquilo, vas disfrutando, vas con tu hijo o tu mujer al lado, vais escuchando los Beatles, vais tranquilos, no tienes por qué ser tú el que llegue el primero a todo, exacto, ¿no? Y siempre, ¿no? Eso es lo sano. Claro. Como decía Ortega, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, evidentemente. No es lo mismo tener un coche familiar, además, la tipología del coche. Claro, uno deportivo, en el que vas tú solo, a lo mejor, bueno, vas con la chica al lado y tienes que hacerte el listo. Hay cada coche para cada momento, de verdad. No, claro, es así. Sí. Entonces, ¿los coches cambian la personalidad de los conductores? ¿Pueden llegar a cambiar? No, yo creo que la desinhiben. Al revés. Le quitan defensas o barreras, resistencias. Entonces, lo que tú llevas ahí, si tú no lo llevas ahí, no puedes salir. Si sales, porque lo llevas. Y ahí se dan las circunstancias propicias. Ya hablo de peligro, de falta de resistencia a la frustración, de problemas de ego, o prisa, o sea, circunstancias ajenas a tu personalidad también, desde luego, un mal día, pasa mucho eso también, ¿de acuerdo? Se descarga mucho con el que te toca luego en la carretera el mal día. Entonces, claro, todas esas circunstancias al final sí, desde luego, no te cambian, eres tú. Lo que pasa es que eres tú en un buen día, en un mal día, tú controlado, tú descontrolado, tú airoso, tú sereno. Desairado. Oye, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si te encuentras con un conductor kamikaze, ¿qué es lo que haces? Pues vamos a ver, hay diferentes perfiles, ¿no? A mí lo del nombre que le pongan, sencillamente hay gente que ha hecho sus deberes emocionales y hay gente que no lo ha hecho, ¿no? Lo que queremos transmitir Alfredo y yo es que cuando uno está mal, el proceso que primero le informa de que algo va mal en su realidad suele ser el proceso del soñar. Además está el proceso del comer, el proceso de cómo duermes, el cómo te relacionas, tu sexo, tu amor y también el conducir. Cuando uno se encuentra mal, conduce mal. Eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Por tanto, ¿qué hacer contra los kamikazes o los agresivos o los psicopatías al volante de la vida? Evidentemente, muévete siempre desde el plano, como solemos decir, de la serenidad,
no entres en los conflictos por inercia, no entres en esa ira improductiva. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, llevas una máquina de matar en tus manos. Claro, es peligrosísimo. Evidentemente. Claro. Sí, y quita esto y pone una pistola, para que la gente entienda que al final es un elemento de poder lo que te da estas alas, no es otra cosa, ¿no? Ajá. Bueno, es terrible, ¿no? Quiero decir, te hace pensar, Incluso ¿no? cargos. Claro. ¿Y hay muchos tipos de conductores, digamos, entre comillas, kamikaze? ¿O hay como una tipología? Sí que la hay. Sí, desde luego. Por ejemplo, hay personas que... Está lo que llamamos la tríada de la autoestima. Siempre, máxime si son conductores adultos, siempre que uno tiene cositas con papá y mamá, la pareja, el trabajo, siempre que uno está blandito en unas áreas, ¿qué hace? El mecanismo es la compensación. Entonces yo me hincho en la carretera, ¿no? Porque, amigo mío, el creerte el rey de la carretera te aporta una falsa ilusión de control, pero es falso, ¿no? Luego, por ejemplo, están los psicopatillas, gente que se cree con derecho a castigar al que cree que conduce mal. O justicieros también los llaman. Justicieros también lo llaman, exacto. Gente que es muy peligrosa al volante porque se consideran por encima del sistema. Hay conductores muy paranoicos. La paranoia es gente que es muy suspicaz, interpreta maliciosamente la conducción de los demás. Hostilidad, miedo, es una bomba de relojería, por supuesto. Hay unos cuantos. Sí. Luego hay personas que, pues yo qué sé, son muy despreocupadas a la hora de ir en carretera. Y el peligro no está en su agresividad, sino en esa despreocupación. Que a lo mejor no manejan bien los intermitentes o los cambios de vía, o respetan los CEDA como hay que respetarlos. Esto también es un peligro y no es, o sea, quiero señalarlo porque no es su faceta la personalidad agresiva, sino a lo mejor todo lo contrario. Todo lo contrario, Sí. claro, muy bien. Oye, ¿y cambia también nuestra manera de conducir según la ciudad en la que estemos? Por ejemplo, si la ciudad está limpia, la señalización horizontal perfecta, recién pintada, conducimos de una manera, y si esa ciudad está sucia, la señalización horizontal no se ve bien, ¿conducimos de otra? Te digo Por claramente supuesto. que sí, además hay cientos de estudios que evalúan el contexto, cómo afecta a la personalidad. Entonces, está más que demostrado que si tú estás en una habitación en la que más o menos, bueno, más o menos no, hay un respeto de la instalación, de la habitación, de las cosas, de la decoración, tú también, en el fondo, quieres también no salirte de ese marco y eres más respetuoso. Si en cambio entras en una instalación en la que está todo destruido, está el suelo hecho polvo, las paredes, las pinturas, pierdes un poco tú también ese respeto. Entonces en la carretera es igual. Si tu carretera no cumple esas cosas, pues de alguna manera, sin darte cuenta, tú vas a seguir un poco esa tónica, vas a cumplir menos también. Bueno, vamos a ver, capítulo de conclusiones. A ver, ¿cuáles son los deberes emocionales, Guille, que tenemos que hacer antes de subirnos al volante? Perfecto. No quiero ponerme rancio, pero la sociedad tiene mucho que ver, ¿no? O sea... Yo lo apunto. Sí, bueno, quiero decir, o sea, este rollo de la agresividad, porque por algo lo llaman la jungla de asfalto, ¿no? Y al final, ¿qué tienes? Quieres salir cuanto antes de tu trabajo porque no soportas y quieres ir a tu casa, quieres evitar los atascos, no quieres tenerla con la policía, quieres, como siempre, la sentencia peor interpretada de la historia. El tiempo es oro. Pero lo que ha hecho el tiempo es oro, es que el ser humano siempre va con prisa y nunca disfruta del camino. Entonces yo os hago esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que os acordasteis de lo que visteis mientras conducíais? ¿Cuándo fue la última vez que erais consciente del paisaje que tenías? ¿Cuándo fue la última vez que, de verano pretendo ponerme, que empezaste a surfear con la mano mientras conducías? O sea, conducir realmente, aparte de peligroso, es un auténtico placer. Y como promovemos en la terapia, sé consciente de lo que estás haciendo. Intenta disfrutar de Del esa camino. conducción. Venga, yo he apuntado eso, disfrutar del camino. ¿Y qué más? ¿Hay alguna...? Más cosas que se pueda Sí. decir para conducir bien, dices, Sí. no dar problemas. Sí. Hombre, pues mentalizarte, entrando también un poco en esa onda, pero mentalizarte que cuando te montas en el coche, de alguna manera tienes que intentar, en vez de solucionar tus problemas ahí, ¿vale? Que lo hacemos mucho, olvidarte de tu vida y centrarte en lo que estás Sí, haciendo. no, tener en cuenta que es un arma de Que doble filo, o sea, sí, que te lleva más rápido, sí. pero que te puede matar, Completamente o sí. puedes matar a otras Completamente personas. sí, y sobre todo esa conciencia la pido si sobre todo has tenido un mal día. Porque esto es muy habitual, que de repente hayas tenido conflictos en el trabajo, con la pareja y lo que sea, y esa impunidad o inhibición que te da el coche que comentamos te va a descargar tu agresividad en la carretera, a modo de... O sea, que tienes que tener en cuenta que es peligroso. Sí, y que esa puede ser agresividad divertida. no la descargas en la carretera, descárgala en otro sitio, vete al gimnasio, vete tal. Sí, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea... Y respetar las normas de tráfico, evidentemente. Claro, eso... Evidentemente. Claro. O sea, lo que queremos decir es que cuando uno conduce mal, en muchísimas ocasiones, es que no se encuentra bien. Claro. Ven a vernos, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, es un momento estupendo para
hacer terapia, porque la conducción temeraria es un correlato, es algo subsecuente, ¿no? De que hay algo en ti que tienes que no mirarte. funciona, claro. Probablemente, en la mayoría de las ocasiones, quiero decir. Mira, a mí me preguntaba en maquillaje una compañera, ¿de qué vais a hablar? Y pues se lo contaba, ¿no? Y me decía, yo le contaba un poco lo que hemos hablado aquí, y me decía, entonces, ¿se puede analizar una persona psicológicamente a través de cómo conduce? Bueno, Digo, totalmente, ¿no? Completamente. Sí, yo Sí. creo que sí, ¿no? Completamente. Puedes saberlo por muchas cosas, porque en el fondo, como decimos, es un modo de expresión. El tipo de coche que te compras, la cilindrada que le pones al coche, el color del coche, tu manera de conducir, al final es una expresión de cómo te mueves en la vida, a todos los niveles, incluso más real que otras circunstancias. Nosotros ahora mismo estamos aquí en una situación bajo control, porque sabemos lo que más o menos va a ocurrir. Tú en la carretera no sabes lo que va a ocurrir. Entonces ahí se expresa la personalidad más que nunca. Si tú eres una persona agobiada y con un miedo terrible a que te puedas morir, a que te pueda pasar algo, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ir a 60, cuando a lo mejor puedes ir a más velocidad, ¿no? O sea, es un ejemplo. Sí. Si en cambio tú crees que eres el mejor del mundo y que la gente no te valora, pues ahora os voy a demostrar a todos por qué soy el mejor del mundo. Voy a coger mi coche y os voy a dejar a todos atrás. Y así con cada cosa. Claro. Personas dependientes, personas narcisistas, personas obsesivo-compulsivas. A la hora de aparcar, las personas que son muy obsesivas tienen que dejarlo todo completamente cuadrado, ¿vale? Que no se salga de las rayas, si no vuelven a sacar el coche, se vuelven a meter. Sí, pero también puede ser porque no le den con la puerta cuando abra el de al lado, ¿no? También puede También ser, puede pero ser, que es que también todo puede se ser, ve. también ¿Os puede acordáis el típico ejemplo de la persona pasivo-agresiva que no te pita, no te insulta, no grita, pero pegada a tu culo, absolutamente, bueno, peligrosísimo, es tremendo, ¿no? eso es peligrosísimo. Y eso es una persona que, aunque no lo manifieste, rezuma hostilidad, rezuma agresividad. O no te deja Y pasar, todo eso te se vas ve. a incorporar Exacto. y te está bloqueando completamente que no te deja pasar. No te deja pasar. Un clásico. Sí. Bueno, y dentro de 7 días, bueno, yo creo que esto es para reflexionarlo y sobre todo para mirárselo si uno tiene Exacto. problemas, ¿no? Si empieza a tener problemas, ir a ver a los psicólogos y Mira, yo te voy a preguntarles. decir más. Yo creo, en un futuro, cuando la sociedad sea más civilizada que hoy día, que aparte de test psicotécnicos, habría que hacer ciertos estudios para que se llaman de screening en la psicología, para valorar ciertas personalidades psicopáticas o psicopatologías graves de personalidad, que a lo mejor habría que rescindir su capacidad de conducción, porque son auténticos peligros al volante. Desde Muy luego. bien. Bueno, dentro de 7 días, ¿de qué hablamos? Pues vamos a ver. ¿Tú tenías algo pensado? Bueno, no sé si será suficiente. Yo, pues animado por esto de relacionarlo con la personalidad, he pensado que en los años que llevamos aquí ya, nunca hemos abordado bien cómo se construye la personalidad. Quizá porque es un Vale. tema un poco difícil, Vale. pero creo que ¿Cómo nunca se lo hemos... construye, cómo el proceso de creación de la identidad de una persona? No solo la identidad, sino sus La rasgos más personalidad, característicos, ¿sabes? Vale. La personalidad, ¿quieres que hablemos de eso? Complejo. Hay ¿eh? muchos estudios, ¿no? Pero sí. Vale, pues bueno. Que la yo creo gente pueda sí. entender Sí. a qué llamamos personalidad cuando hablamos de ello un poco, ¿no? Que está relacionado con la identidad, pero no solo la identidad, sino otras muchas cosas. Muy bien, pues apuntado. Allá queda. que vamos. Muy bien, Pues nada. gracias, de verdad. A Hasta ti, dentro de Sandra, 7 a ti. días. Un placer. Nos vemos.